A lo largo de la química orgánica hemos ido viendo los distintos compuestos relacionados con su grupo funcional. Por ejemplo, si veíamos un carboxilo, era un ácido carbónico. Si veíamos un grupo carbonilo, sabíamos que podía ser un aldehído o una acetona. Un alqueno lo relacionábamos con un doble enlace. Y ahora vamos a ver lo que son las grasas y los aceites, donde nos vamos a encontrar con que no tienen un solo grupo, sino que se basan en una propiedad que es la solubilidad. ¿Y cómo se definen a los lípidos, que son los que relacionamos con las grasas? Son sustancias de origen natural que pueden extraerse de las células mediante la utilización de solventes no polares. Ese término de que se extraen a través de solventes no polares, lo que nos está indicando es que esos lípidos son insolubles en agua o solubles en solventes polares. Los lípidos los podemos clasificar en lípidos complejos y lípidos simples. Los complejos son los que se pueden hidrolizar y tenemos como ejemplos las ceras, los triglicéridos, que son los que nosotros vamos a estudiar, los fosfolípidos. En las ceras, por ejemplo, tenemos las que cubren las plumas de las aves. Hay algunas ceras en las hojas de las plantas. Y los fosfolípidos son los que encontramos en las membranas celulares. Los lípidos simples son aquellos que no pueden ser hidrolizados, y como ejemplos tenemos esteroides, las prostaglandinas y los terpenos. Como dijimos, nosotros vamos a estudiar los triglicéridos, que también son llamados grasas o aceites. ¿Y cómo los definimos? Son ésteres de la glicerina y ácidos grasos superiores. Podemos ver en esta diapositiva la glicerina. Estos son los ácidos grasos superiores. Y acá tenemos el éster formado entre la glicerina y cada uno de estos ácidos. Podemos decir que este es un triglicérido porque tiene esterificados los 3 oxidrilos de la glicerina. Si estuvieran esterificados solamente 2, sería un diglicérido, y si estuviera esterificado 1, sería un monoglicérido. Cuando hablamos de ácidos grasos superiores, son aquellos que pueden ser saturados o no saturados. Hablamos de ácidos enoicos cuando tienen un solo enlace doble enlace carbono-carbono. Dienoicos son aquellos que tienen 2 enlaces carbono-carbono. Estos ácidos grasos superiores tienen como característica que es una cadena lineal de 5 a 18 átomos de carbono. En general tienen número par de carbonos, excepto los ácidos de 3 y 5 carbonos, y como dijimos pueden ser saturados o no saturados. Acá podemos ver 2 ácidos. Este es el ácido estiárico, que es un ácido saturado. Este es el ácido oleico, como podemos ver es insaturado. Y podemos ver la diferencia de puntos de fusión. El ácido estiárico tiene 69 grados Celsius, mientras que el ácido oleico tiene 13 grados Celsius. En general, los ácidos grasos insaturados en los triglicéridos tienen configuración cis. Eso es lo que hace que haya esta diferencia de puntos de fusión. Al tener una configuración cis, los hace más difícil de empaquetarse en el estado sólido, y por lo tanto el ácido graso saturado tiene un mayor punto de fusión que el ácido graso insaturado. En este cuadro podemos ver
los distintos puntos de fusión de los distintos ácidos grasos de distintos átomos, cuya cadena tiene distintos átomos de carbono. Podemos ver acá los puntos de fusión de los ácidos grasos saturados y acá podemos ver los puntos de fusión de los ácidos grasos insaturados. Como podemos ver, en estos casos, la configuración de esos ácidos grasos insaturados es cis y podemos ver la marcada diferencia de puntos de fusión entre uno y otro. Los ácidos grasos cis tienen puntos de fusión mucho menores que los ácidos grasos saturados. En este caso vemos un ácido graso que tiene dos dobles enlaces con configuración trans y podemos ver la diferencia en su punto de fusión, ya que como sabemos los alquenos con dobles enlaces con configuración trans son mucho más simétricos que los que tienen configuración cis. Como podemos ver, acá tenemos dos triglicéridos. El primero es la triestearina, que está formado a partir de glicerol y el ácido esteárico, y la trioleína, que está formada a partir de glicerol y ácido oleico. Estos son ácidos grasos saturados. La triestearina tiene un punto de fusión de 72 grados Celsius, mientras que la trioleína, que está formada con ácido oleico, que tiene configuración, un doble enlace cuya configuración es cis, su punto de fusión es de menos 4 grados Celsius. Entonces, el punto de fusión de un triglicérido también va a depender del número de átomos de carbono y de la presencia o no de cualquier insaturación. Con todo esto que hemos estado viendo, podemos decir entonces que los triglicéridos que son sólidos a temperatura ambiente se denominan grasas, mientras que los que son líquidos a temperatura ambiente se denominan aceites. Un ejemplo de grasa sólida es la manteca y las grasas líquidas podemos dar como ejemplo los aceites de girasol, de oliva que conocemos. En este cuadro podemos ver el porcentaje de ácidos grasos saturados y el porcentaje de ácido oleico. Acá tenemos, por ejemplo, la grasa de carne vacuna, que es la que usaron hoy en el práctico de laboratorio. Tiene un porcentaje de ácidos grasos saturados del 55 y 40% de ácido oleico. Si nos fijamos acá en los distintos aceites, por ejemplo el de maíz, tiene 14% de ácidos grasos saturados y 34% de ácido oleico, mientras que el aceite de oliva tiene 11% de ácidos grasos saturados y 82% de ácido oleico. Esto es lo que hace que tenga el mayor porcentaje de ácido graso insaturado con configuración cis y es lo que hace que sean líquidos a temperatura ambiente. Todos seguramente han escuchado hablar de los ácidos grasos omega, que ahora están también bastante de moda y son importantes porque contribuyen a la salud del corazón, de los vasos sanguíneos. ¿Y cómo nos damos cuenta o cómo sabemos qué tipo de ácido graso omega es? Por ejemplo, el ácido oleico es un ácido graso omega 9. Ese omega, que sea un ácido graso omega, nos está indicando que tiene un doble enlace, una insaturación con configuración cis y nos está indicando en qué átomo de carbono. Lo único que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a ver de qué ácido graso omega se trata es que se empieza a contar desde el último carbono. Entonces en este caso tenemos 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9. Este ácido graso es omega 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces podemos decir que este ácido graso es omega 6. Si bien este ácido graso tiene dos dobles enlaces, siempre la configuración o el nombre omega se lo da el enlace que esté más cerca del último carbono. Una de las reacciones que pueden sufrir estos ácidos grasos es la hidrogenación. Por ejemplo, el ácido oleico con una sola insaturación o el ácido linoleico con dos insaturaciones pueden ser hidrogenados y transformarse en el ácido esteárico, que es un ácido graso saturado, con la misma cantidad de átomos de carbono. En estas hidrogenaciones, lo que puede ocurrir es que se puede obtener como producto secundario una isomerización. Puede ocurrir una isomerización del doble enlace y que pase de configuración cis a configuración trans. El objetivo de la hidrogenación de aceites es sobre todo modificar el comportamiento físico, es decir, endurecer ese aceite o hacerlo que esté en estado sólido y además evitar el enranciamiento. El endurecerlo o hacerlo en el estado sólido es importante para el transporte. Por ejemplo, es mucho más fácil transportar la grasa en estado sólido que el aceite, que tiene que llevar un recipiente que puede romperse. Y además evitar el enranciamiento que se ocurre en los aceites que tienen dobles enlaces. Se produce una oxidación que es en realidad un mecanismo por radicales libres, donde por la luz, por el calor, ocurre una reacción se llama de autooxidación, que es la que le da sabor y olor desagradable al aceite. En este caso tenemos la reacción de hidrogenación de un triglicérido que está la glicerina esterificada con ácidos grasos insaturados, y vemos que con la adición de hidrógeno y un catalizador, esos ácidos grasos se transforman en ácidos grasos saturados. Como dijimos, durante el proceso de hidrogenación, algunos de los enlaces dobles pueden isomerizarse para dar enlaces con configuración trans. En este caso vemos un triglicérido que está formado por 3 ácidos grasos insaturados, se somete a hidrogenación, se saturan 2 de esos ácidos grasos, mientras que el otro pasa de configuración cis a configuración trans. Como vemos, acá un ejemplo de una etiqueta donde están identificadas las grasas trans, y esto es porque están prohibidas por la Organización Mundial de la Salud, porque están asociadas a problemas cardíacos, enfermedades cardíacas y a la mortalidad. ¿Dónde podemos encontrar esas grasas trans? Las podemos encontrar en los alimentos fritos, sobre todo en aquellos locales o lugares donde reusan varias veces el aceite, productos de panadería, en las margarinas, en los alimentos ultraprocesados. Acá tenemos el ejemplo del ácido linoleico, que tiene 2 insaturaciones. Al reaccionar con hidrógeno y un catalizador, se satura uno de esos dobles enlaces y el otro pasa a tener configuración trans. Este ácido se llama ácido elaídico.
Como dijimos, las grasas trans están asociadas a un aumento del riesgo de las enfermedades del corazón y de la mortalidad. Por eso estaba previsto eliminar estos alimentos, estos alimentos que tengan ácidos grasos trans de la producción industrial. Otra reacción a la que pueden ser sometidos estos triglicéridos es a una hidrólisis alcalina. Acá vemos un triglicérido con exceso de hidróxido de sodio. Se produce la hidrólisis, se obtiene el glicerol y, como vemos, se obtienen las moléculas de ácido graso, los aniones, ¿sí? Los iones carboxilato, que están unidos a los cationes sodios, dando lo que llamamos el jabón.